En el corazón del imperio creliano, enclavada entre las nebulosas arremolinadas y los fondos estrellados de la galaxia Centaura, se encontraba la gran biblioteca de Krell. Era un monumento al conocimiento, un faro de historia y cultura para una raza que se enorgullecía de su supremacía intelectual. Entre sus vastos salones e interminables filas de archivos de datos deambulaba Xilix, un joven historiador krelliano con una mente curiosa y una sed insaciable de lo desconocido. La piel azul brillante de Xilix brillaba bajo la suave luz ambiental de la biblioteca. Sus grandes ojos, expresivos, escaneaban las pantallas holográficas que flotaban a su alrededor. Sus dedos alargados, característicos de su especie, bailaban sobre los paneles interactivos, escudriñando siglos de historia interestelar. Buscaba algo que había desconcertado a los eruditos durante generaciones, la razón detrás del antiguo pacto de no agresión del imperio kreliano con la humanidad. Los krelianos, una raza de destreza tecnológica superior e intelecto estratégico, habían conquistado numerosos sistemas estelares, estableciendo un vasto e indiscutible dominio. Sin embargo, siempre habían evitado el conflicto directo con los humanos, una especie relativamente joven en el ámbito cósmico. Esta inusual moderación intrigó a Xilix, lo que lo impulsó a ahondar en las profundidades de los archivos de la gran biblioteca. Su búsqueda lo llevó a antiguos registros de batalla, intercambios diplomáticos y estudios culturales. Descubrió relatos sobre la resiliencia de los humanos frente a la adversidad, su capacidad para prosperar en los entornos más inhóspitos y su asombrosa habilidad para la innovación. Pero estos rasgos, por impresionantes que fueran, no explicaban por completo la postura cautelosa de los krelianos. Un día, mientras estaba inmerso en su investigación, Xilix se topó con una sección olvidada de la biblioteca. Allí encontró una serie de memorias personales y entrevistas de veteranos krelianos que se habían encontrado con humanos en varias escaramuzas y misiones diplomáticas. Sus historias pintaban una imagen diferente de la humanidad, una que los libros de texto y los registros oficiales rara vez mencionaban. Xilix leyó sobre la batalla del Cinturón de Orión, donde una flota humana, ampliamente superada en número, había superado en maniobras y astucia a una armada kreliana superior mediante tácticas de guerra no convencionales. Se enteró del asedio de Terra, donde los humanos, frente a una destrucción inminente, habían unido a naciones dispares en una muestra sin precedentes de solidaridad y resiliencia, cambiando el rumbo contra un enemigo abrumador. Pero no fue solo su destreza en el combate lo que llamó la atención de Xilix. Lo conmovieron los relatos de empatía y compasión humanas, incluso hacia sus enemigos. Había historias de médicos humanos que trataban a soldados krelianos heridos, de comandantes humanos que negociaban ceses del fuego para evitar un derramamiento de sangre innecesario, y de colonias humanas que ofrecían ayuda a los refugiados krelianos durante una crisis galáctica. Estas revelaciones arrojaron nueva luz sobre la decisión de los krelianos de evitar la confrontación directa con la humanidad. No era solo miedo a su poderío militar, era un profundo respeto y quizás incluso miedo por su naturaleza impredecible y su capacidad tanto para la guerra como para la paz. La perspectiva de Xilix sobre la humanidad y la historia de su propia raza comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que los krelianos tenían mucho que aprender de los humanos, no solo sobre la guerra, sino sobre la empatía, la unidad y la fuerza que surge de la diversidad. Su investigación se estaba convirtiendo en algo más que una búsqueda de respuestas. Se estaba convirtiendo en un viaje de crecimiento y comprensión personal. A medida que profundizaba en los archivos, Xilix comenzó a reconstruir una narrativa que desafiaría los fundamentos mismos de las creencias krelianas sobre los humanos y sobre ellos mismos. Estaba al borde de un descubrimiento profundo, uno que podría remodelar el futuro de las relaciones krelianas y humanas para siempre. Pero este camino de descubrimiento no estuvo exento de peligros. Sin que Xilix lo supiera, su investigación estaba llamando la atención de ciertos sectores dentro de la jerarquía kreliana, que preferían que el pasado permaneciera enterrado. La investigación de Xilix pronto lo llevó a una reunión clandestina con el Alto Consejo Kreliano, un grupo de los miembros más antiguos e influyentes de la sociedad kreliana.
La reunión tuvo lugar en una cámara poco iluminada, en lo profundo de una estación espacial que orbitaba Krell, el planeta capital del Imperio. La cámara, adornada con artefactos antiguos y tecnología avanzada, reflejaba la dicotomía de la cultura krelliana, una mezcla de tradición profundamente arraigada e innovación de vanguardia. Los ancianos, envueltos en túnicas ceremoniales ornamentadas, escucharon con una mezcla de escepticismo y preocupación, mientras Silix presentaba sus hallazgos. El joven historiador se paró frente a ellos, una figura solitaria contra el telón de fondo de la historia, mientras contaba apasionadamente los relatos de valor humano, empatía y unidad que había descubierto. Dio vida a estas historias a través de una pantalla holográfica, mostrando momentos cruciales en los que los humanos habían demostrado cualidades extraordinarias. Silix argumentó que la evitación de la guerra por parte de los krellianos con los humanos no se debía al miedo, sino al respeto y un sutil reconocimiento de la naturaleza impredecible de los humanos. Señaló que a lo largo de la historia galáctica, cuando otras especies habían subestimado a los humanos, a menudo había llevado a resultados sorprendentes. Enfatizó que los krellianos habían elegido sabiamente coexistir con los humanos en lugar de intentar dominarlos, reconociendo el potencial de una relación mutuamente beneficiosa. Sin embargo, los ancianos no se dejaron influenciar fácilmente. Cuestionaron las interpretaciones de Silix, desafiando la idea de que los humanos pudieran ser algo más que una molestia táctica. Advirtieron a Silix de los peligros de romantizar una especie conocida por su volatilidad y le advirtieron que no siguiera investigando en esa línea. A pesar de sus advertencias, Silix tenía la profunda convicción de que sus descubrimientos contenían la clave para un mayor entendimiento entre los krellianos y los humanos. Creía que al aprender de las fortalezas de los humanos y su enfoque único de la vida y el conflicto, los krellianos podrían evolucionar más allá de su estado actual, que estaba sumido en la arrogancia y un falso sentido de superioridad. Decidido a continuar su búsqueda, Silix buscó fuentes de información más directas. Se embarcó en un audaz viaje a las fronteras del espacio krelliano, donde se encontraban los territorios krellianos y humanos. Allí, planeaba entrevistar a veteranos y testigos presenciales de encuentros pasados entre humanos y krellianos, con la esperanza de obtener relatos de primera mano que reforzaran sus teorías. Su viaje estuvo plagado de riesgos. Las regiones fronterizas eran volátiles, con frecuentes escaramuzas y una profunda desconfianza entre las dos especies. Pero el deseo de Silix por la verdad lo impulsó a seguir adelante, empujándolo hacia las turbias aguas de la política galáctica y las relaciones entre especies. Mientras viajaba, Silix encontró una miríada de perspectivas. Conoció a soldados krellianos que hablaban de los humanos con un respeto a regañadientes, recordando casos en los que el ingenio humano había cambiado las tornas en batallas que creían haber ganado. Escuchó historias de comerciantes que se maravillaban de la capacidad de los humanos para adaptarse y prosperar en entornos que habrían sido hostiles o incluso letales para otras especies. Pero fueron sus encuentros con humanos los que realmente le abrieron los ojos. Conoció a diplomáticos, científicos y ciudadanos comunes humanos, cada uno aportando piezas al complejo rompecabezas de la humanidad. A través de estas interacciones, Silix comenzó a ver a los humanos no como una entidad monolítica, sino como una especie diversa y dinámica, capaz de una gran bondad y una ira devastadora. A medida que Silix se adentraba más en las regiones fronterizas, descubrió una verdad sorprendente. Una que desafiaría todo lo que creía saber sobre la relación de los krellianos con los humanos. Se dio cuenta de que la historia era mucho más intrincada y entrelazada de lo que jamás había imaginado, lo que indicaba un secreto que podría cambiar el futuro de ambas especies. Sin que Silix lo supiera, su búsqueda estaba atrayendo la atención de poderosas fuerzas dentro del Imperio krelliano, fuerzas que no se detendrían ante nada para mantener enterrado el pasado. El viaje de Silix lo llevó a una colonia humana remota, un lugar donde las líneas entre los territorios krellianos y humanos se difuminaban. Fue allí, bajo un cielo lleno de estrellas, en medio de un paisaje salpicado de una fusión de arquitectura humana y alienígena, donde Silix hizo un descubrimiento revolucionario. En una parte antigua y olvidada de la colonia, Silix descubrió un artefacto krelliano oculto. El artefacto
Un dispositivo enigmático que brillaba con una luz misteriosa. No se parecía a nada que hubiera visto. Nunca. Estaba adornado con inscripciones tanto en creliano como en un antiguo idioma humano. El descubrimiento provocó una ola de conmoción e intriga en Silix. La existencia de un artefacto así, con elementos crelianos y humanos, sugería una historia compartida mucho más profunda y compleja de lo que nadie hubiera imaginado. Mientras Silix estudiaba el artefacto, comenzó a desentrañar sus secretos. Las inscripciones hablaban de una época olvidada hace mucho tiempo, una época en la que los crelianos y los humanos no solo habían interactuado, sino que habían trabajado juntos. Contaban la historia de una expedición conjunta, emprendida por ambas especies, para explorar los misterios de la galaxia. Este esfuerzo colaborativo había llevado a la creación del artefacto, un símbolo de unidad y respeto mutuo. Esta revelación fue monumental. Sugirió que el pacto de no agresión entre los crelianos y los humanos no nació del miedo o la evasión estratégica, sino de un vínculo profundo forjado en el crisol de la exploración y el descubrimiento. Los antepasados de los crelianos habían reconocido el potencial de los humanos, no solo como guerreros, sino como socios en la búsqueda del conocimiento y la comprensión. Silix sabía que este descubrimiento podría cambiarlo todo. Tenía el poder de cerrar la brecha entre los crelianos y los humanos, de transformar su relación de una coexistencia cautelosa a una de cooperación y tal vez incluso amistad. Pero cuando Silix se preparó para llevar esta información al público, se dio cuenta de que había aquellos dentro del imperio creliano que harían cualquier cosa para suprimirla. Estas fuerzas, temerosas de perder su control sobre el poder y recelosas del cambio, vieron el descubrimiento de Silix como una amenaza al orden establecido. Sin desanimarse, Silix trabajó incansablemente, documentando sus hallazgos y preparándose para presentarlos al Alto Consejo y a la galaxia en general. Sabía los riesgos que implicaba, sabía que estaba desafiando siglos de creencias y políticas, pero también sabía que la verdad tenía el poder de remodelar el futuro, de marcar el comienzo de una nueva era de entendimiento y colaboración entre los crelianos y los humanos. Cuando Silix se paró ante el Alto Consejo, con el peso de la historia sobre sus hombros, presentó sus hallazgos con una mezcla de pasión y solemnidad. Habló del artefacto, de la historia compartida y del potencial para un futuro más brillante. El Consejo escuchó. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, escepticismo y, en algunos casos, miedo. La revelación desencadenó un debate en toda la galaxia. Muchos crelianos se sintieron conmovidos por el descubrimiento, viéndolo como una oportunidad para forjar un nuevo camino. Otros, inmersos en la tradición y la sospecha, se resistieron a la idea de cambiar su postura hacia los humanos. Pero la verdad, una vez revelada, no podía ignorarse. Poco a poco, la dinámica entre los crelianos y los humanos comenzó a cambiar. Las misiones diplomáticas aumentaron. Comenzaron los intercambios culturales y se planificaron empresas conjuntas en ciencia y exploración. Silix, que alguna vez fue un historiador solitario en busca de respuestas, se había convertido en un catalizador del cambio. Su descubrimiento no solo había iluminado el pasado, sino que también había iluminado el camino hacia el futuro. Un futuro en el que los crelianos y los humanos podrían aprender unos de otros, trabajar juntos y, quizás con el tiempo, incluso entenderse. Al final, Silix se dio cuenta de que su viaje había sido más que simplemente descubrir el pasado. Se había tratado de allanar el camino para un futuro en el que la frase «¿Por qué no luchamos contra los humanos?», no fuera una cuestión de miedo o estrategia, sino una declaración de respeto, colaboración y esperanza.